Gracias, Paola. Adelante. Bueno, en esta ocasión, nuestra sesión 64 del ciclo de comunicaciones de innovación curricular nos acompaña la profesora Claudia Amaya de la Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO. Ella presentará la experiencia titulada FET Simulations, un aliado para la educación STEM. La profesora Claudia Amaya es profesora de matemáticas con 13 años de experiencia, licenciada en enseñanza de la matemática de la Universidad de El Salvador y licenciada en Teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se encuentra en proceso de graduación de la Maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja, en México. Ella se desempeñó como técnico de diseño, fortalecimiento e innovación curricular en la Vicerrectoría Académica y Coordinación de Proyectos de Vida Estudiantil de la Universidad de El Salvador. Actualmente ella es profesora universitaria de la modalidad a distancia en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador, coordinadora y guía pedagógica de Middle and High School en Los Castaños, El Salvador Alternative Education. También es consultora especialista en tecnología con enfoque STEM en la Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO, aplicando las metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesora Claudia, es un gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio para abordar esta experiencia tan llamativa que seguro será muy interesante para todos los colegas. Entonces, a partir de este momento, el público es todo suyo. Muchas gracias, es un honor para mí estar nuevamente aquí con ustedes, siempre tratando de compartir esas prácticas que dentro del aula nos funcionan y obviamente trayéndoles para darles a conocer esta simulación que tal vez ya algunos ya la hemos usado dentro del aula, pero vamos a ver cómo las simulaciones de FET, que es un sitio creado para los docentes, tiene un vínculo con la parte de la educación STEM o STEAM que nos favorece para poder estar al día y en innovación constante dentro de las aulas. Para empezar, vamos a hacer un contexto de lo que estamos en este momento hablando, que es precisamente acerca de lo que educación STEAM. La educación STEAM en general surge hace alrededor de 2 décadas en Estados Unidos, donde se le quiso dar un término a aquellas disciplinas o aquellas profesiones que envolvían toda la parte de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemática. A lo largo del tiempo, este término ha sufrido algunos cambios porque dependiendo de dónde se logre aplicar, entonces tienen como ciertos enfoques diferentes. En algunos casos se aplica de forma multidisciplinar, otras se aplica de forma disciplinar. A veces se le pone la letra A de arte para que tenga un poco más de interdisciplinariedad entre todas las asignaturas. También ha surgido últimamente el hecho de poner STEAM más H, que ya está integrando la parte de las humanidades. Pero ¿por qué la educación STEAM tiene esta parte tan llamativa ahora para la educación? En la Agenda 2030 tenemos como meta cumplir con ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, la educación STEAM es como una respuesta precisamente al objetivo de desarrollo sostenible número 4, donde ya no solo se pide que la educación sea gratuita para todos, o sea, que tenga acceso todo el mundo, sino que además la educación tenga calidad hacia quienes se le otorga este derecho, que es la educación. Entonces, la educación STEAM, como respuesta a esto, lo que hace es precisamente tomar ciertas competencias o ciertas aplicaciones, ciertos recursos que ya estaban en la virtualidad para poderlo hacer suyo. Lo que le vengo a presentar este día es el sitio de FET Interactive Simulations, que quiere decir Physics Education Technology. ¿Ok? Esto fue fundado por el ganador del premio Nobel, Carl Wieman, quien donó todo su premio del premio que se le dio, que se le otorgó, para poder hacer este sitio, porque él se veía en la necesidad que ante un público de estudiantes de universidad,
no se lograba hacer concreto el aprendizaje, no había un aprendizaje significativo, porque habían cosas en la física que no se lograban visualizar. Entonces, lo que FET ha tratado de hacer a lo largo del tiempo es hacer visible lo invisible. Es aquello que no podemos ver, pero que sabemos que de alguna forma se demuestra por medio de la matemática. Entonces, al crear esto, Carol y todo el equipo que está atrás de FET Simulations ha hecho que estos recursos sean de forma gratuita. Están en muchos idiomas, el que nos interesa es el español. Pueden descargarse y usarse sin necesidad de estar conectados a Internet, que es una de las grandes cosas que a nivel de Latinoamérica tenemos dentro de los espacios rurales. Y además están creadas con base a una investigación educativa. No es nada más una simulación creada para demostrar algo, sino es para lograr enseñar. El sitio de FET está creado para los docentes y por lo tanto tiene diferentes herramientas y simulaciones que las hacen flexibles para la enseñanza. Se puede adaptar a cualquier tipo de educación, ya sea híbrida, ya sea presencial o virtual. Toda la presentación de una simulación está diseñada por expertos en educación, así como también en expertos en física, expertos en matemática, expertos en ciencias en sí. Y yo les he querido traer este sitio para que descubramos una forma de crear un pensamiento crítico en los estudiantes y que respondamos a las necesidades y competencias que ahora en nuestra sociedad son demandadas. Ya no necesitamos esa parte de memorizar o de simplemente aprendernos una fórmula, sino de aplicar y sobre todo de comprender el fenómeno que se está dando. En el caso de las simulaciones de FET, se nos presentan múltiples representaciones. Se nos representan en el caso de matemática, como pueden ver en esta, se nos representa una balanza, que es aquello que nosotros podemos tratar de relacionar con lo cotidiano, pero también se nos presentan las variables, que es propio del rigor matemático, que tiene que haber un poco de método algebraico en esto, pero además se nos presentan diferentes ventanas a lo largo de la simulación para que pueda escalar. Lo que FET pretende es que haya un andamiaje en el aprendizaje, desde una introducción hasta tener un reto y un juego al final para poder evaluar qué tanto se ha aprendido. El sitio de FET está diseñado y vamos a visualizarlo a grandes rasgos. El sitio de FET está creado precisamente para los docentes. Los docentes pueden crear su cuenta con cualquier correo. Yo lo recomiendo que sea con un correo personal, donde nos permite a nosotros llevar un registro de lo que nosotros vamos usando como docentes. Creamos nuestra cuenta y a partir de la cuenta nosotros podemos acceder a diferentes recursos que nos da. Por ejemplo, nos puede, una vez ya estemos registrados, nos puede dar pie a entrar a la parte de los talleres virtuales, en la parte de las simulaciones. Podemos encontrar también toda la lista, son más de 150 simulaciones disponibles de forma gratuita, insisto, para poderlo acceder. Usted puede descargar la simulación y llevarla en una USB y ponerla en su laptop sin necesidad de internet para poderla presentar a clase entera. Si se fijan, tenemos diferentes simulaciones. En el caso de matemática hay mucha riqueza en cuanto a primaria, como también a nivel de secundaria, con la parte de las funciones. Las fracciones tenemos también diferentes representaciones y, como decía, un andamiaje que poco a poco nos va llevando a crear el contenido y el aprendizaje dentro de los estudiantes. Nos presentan recursos también para nosotros, para los docentes, para que podamos aplicar. Y además, aquel docente que ha logrado hacer una hoja de actividad con las metodologías que FET nos propone, pues se las puede compartir también. En el caso de la simulación, si se fijan, tenemos una introducción que es como un prelaboratorio, tenemos un juego donde ellos pueden interactuar y además un laboratorio. En la introducción es básicamente que ellos exploren. En el juego se dan niveles para que ellos puedan construir. Y si se fijan, al estudiante hay que proponerle que simplemente juegue. No se le propone un ejercicio como una receta de cocina,
sino más bien se le propone que él vaya indagando sobre lo que sucede con las diferentes partes de una simulación. Una vez va interactuando, entonces él va construyendo y sobre todo, una de las cosas que tienen las simulaciones es que si se equivoca, no pasa nada. En el área de química, en el área de ciencias, podemos decir de que cuando estamos en un laboratorio de verdad, hasta hay que tener cuidado de esas mezclas que podemos hacer. En el caso de matemática también, si nos equivocamos en un signo puede cambiar totalmente, pero en una simulación, una de las grandes ventajas es que el mismo estudiante puede reconocer el error, entre comillas, y poderlo solventar de una mejor forma. Es por eso que la parte de las simulaciones es importante interactuar con ellas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en el caso de la enseñanza de la matemática, el aprendizaje basado en las simulaciones, según FED, nos propone el diseño de actividades, una hoja de actividades para ciertas metodologías que ellos mismos nos presentan porque a lo largo del tiempo les ha funcionado dentro del aula. Y estas son para clase entera, es decir, cuando estamos enfrente de todos los estudiantes, nos propone que podamos hacer indagación. También nos dice que podemos hacer las clases demostrativas interactivas y también nos presentan las preguntas conceptuales. Dentro del sitio de FED usted puede encontrar talleres para poder aprender a aplicar las simulaciones. Así como también está vinculado con otro sitio en Coursera para que usted haga una especialización y pueda dar el mejor uso a las simulaciones para que no sea algo simplemente que no tenga un objetivo de aprendizaje, sino que le ayude a crear esto. En la enseñanza de la matemática, lo importante es que el aprendizaje esté centrado en el estudiante. Los estudiantes de por sí ya tienen alguna idea sobre un tema que se le puede dar. Y la idea es que con esos presaberes que tiene, él vaya construyendo su aprendizaje. Lo más importante es que ellos estén en acción constante, interactuando, ya sea con sus compañeros, con sus pares, como con el docente, como con la simulación. Esto es un proceso social y es muy importante que cuando nosotros apliquemos una simulación sea en grupos, en equipos, para que se pueda dar la discusión, que es la mejor forma del aprendizaje, sobre todo en matemática, cuando hay ciertas como ciertos términos que tal vez no están muy dentro del vocabulario de los estudiantes, pero que sí puede empezar a interactuar. Aprender de por sí es complicado, pero si se tiene un andamiaje donde se vaya concentrando cada recurso para complementar uno sobre otro, entonces el aprendizaje será de la mejor forma. Cuando tenemos este tipo de recursos, nosotros lo que podemos hacer es que de la parte coloquial, de ese vocabulario que tenemos de forma natural, pues podemos ir pasando a un lenguaje formal. En el caso, los invito a que entren al sitio de FED. Ya les vamos a compartir el link, si acaso no lo conocen, pueden poner FED Simulation, P-H-E-T, y les saldrá el primero y pueden empezar a explorar cada una de las simulaciones. En el caso de las funciones, tienen una riqueza para construir ese concepto de funciones que a veces no se logra con una simple tabla o con una simple fórmula de función. Es por eso que nosotros queremos que los profesores tengan a su mano todos los recursos que se van creando. En el caso de FED Simulation se está trabajando a nivel de Latinoamérica con alrededor de 15 países de la mano de los FED Fellows. Hay en Colombia, hay en Ecuador, hay acá en Centroamérica, tenemos en México, pero también estamos en África, donde esos lugares remotos, donde tal vez las condiciones no son las mejores para tener una señal de internet muy buena, créanme que las simulaciones de FED funcionan perfectamente para enseñar y más allá de ser un recurso para poder enseñar, más allá de eso, es un recurso para poder fomentar la indagación y el pensamiento crítico en todos los estudiantes. A nivel de Latinoamérica, como lo mencionaba, se están dando talleres de forma presencial, se están dando talleres de forma virtual, respaldados por la Universidad de Colorado Boulder, y además están promoviendo el uso de las simulaciones precisamente como una respuesta a la educación STEAM
que lo que busca es crear esas competencias blandas como trabajos en equipo, como desarrollo de las competencias prácticas de las simulaciones para poder tener un aprendizaje de las matemáticas, vamos a hablar de ello, de una forma constructiva, de no pasar nada más a algo mecánico, sino lograr entender el fenómeno que se está dando. Quiero compartirles la formación docente, como les decía, lo pueden encontrar en el sitio. Si nos vamos a los talleres virtuales, aquí podemos encontrar lo que FED nos propone, que es las estrategias de implementación para la clase entera, así como también el diseño de las actividades para matemáticas. Y dentro de cada uno de los talleres virtuales, pues tenemos videos y tenemos varias partes que podemos aplicar dentro del aula. Si nos damos cuenta, es un sitio creado obviamente en Estados Unidos, pero que poco a poco va tomando ese toque latinoamericano con nosotros los docentes que estamos convencidos que las simulaciones dan una muy buena recurso para poder aprender. A nivel de Latinoamérica, como les repito, estamos con los FED Fellows, que hay una comunidad que estamos tratando de capacitar a los docentes de forma gratuita, de forma colaborativa, para poder precisamente presentarles, como lo estoy haciendo yo, este recurso que nos parece que va bastante bien con todo lo que hablamos y lo que queremos como docentes. Les traigo un ejemplo práctico sencillo, pero que quería pasar un poquito ya cómo aplicar FED en el aula, ¿verdad? Y no quedarme nada más en la parte del sitio, sino cómo se aplica. Y una de las cosas que nos pide FED es que apliquemos precisamente estas herramientas. Voy a cambiar, permítanme, que apliquemos estas herramientas para, acá estamos, listo, para poder hacer un andamiaje bastante bien hecho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones cuadráticas. Esto yo lo presento en un Google Site, ¿verdad? Donde podemos ir construyendo los momentos que queremos hacer con una unidad de trabajo. Primero tenemos el prelaboratorio, ¿ok? Que es simplemente que ellos exploren por medio de la simulación. Esta es la simulación y nosotros podemos, si se fijan, interactuar con ello, y esto es lo que se les pretende enseñar a los estudiantes, que ellos por medio de la simulación vayan creando ecuaciones que ellos interpreten. Si yo, por ejemplo, aumento la A, ¿qué pasa? Si yo disminuyo la A y se vuelve negativa, ¿qué es lo que pasa? Se puede poner el eje de simetría, se puede poner las ecuaciones, se puede poner los visores de los puntos en el vértice. Se puede mover el valor de la H para ver qué es lo que sucede cuando se incrementa o se disminuye el valor de la H. También la K, qué pasa si el valor de K disminuye. Y aquí es cuando yo les comento que debemos ser muy creativos a la hora de implementar preguntas, por ejemplo, para trabajar con las simulaciones. Para no decirles ponga el vértice en menos 5,2. No, es darles un reto como a ese tipo de preguntas que aunque los pongan en Google no van a encontrar la respuesta, sino que se diseñen de tal forma que usen la simulación para que ellos puedan interactuar con esta. Luego que esta es como la primera parte y luego se les pide en un juego abierto que coloquen aquí qué es lo que sucede cuando interactúan con la función. Aquí en un Padlet hemos puesto algunas de las respuestas que ellos dan. K produce un desplazamiento vertical de la curva, H provoca un desplazamiento horizontal. Esto lo vamos dando las primeras ideas, las primeras curiosidades que ellos han tenido sobre la simulación. Aquí les ponemos cómo afecta la gráfica si se cambia el valor de A o de H. ¿Okay? Y una vez ellos ya han jugado suficiente, pasamos a la parte de actividades, donde se les propone en el lado derecho, con la simulación, un reto. Y de este lado, pues yo he puesto GeoGebra para que ellos puedan interactuar con GeoGebra y puedan poner lo que está en la simulación, reflejarlo en la parte de GeoGebra. Esto se puede dar sobre todo cuando no queremos o estamos en algún momento virtual o híbrido, para que ellos puedan trabajar no solo en el cuaderno o no solo de forma física,
también que lo puedan hacer dibujado en el cuaderno y además lo puedan expresar en la parte de GeoGebra en este caso, ¿ok? Y aquí se les pone retos y luego pueden ir a una actividad grupal donde se les propone precisamente qué es lo que pasa o que describa qué le pasa a la función cuadrática cuando la letra A se modifica, cuando H se modifica. Se les pide que describan. Una de las cosas y de esas habilidades que tienen que tener los jóvenes es de expresar de forma escrita u oral lo que sucede en algo matemático, que a veces es muy difícil de llamarlos por sus nombres. Pero la idea es esa, es hacerlos que se expresen de una forma tal vez no tan rigorista matemáticamente hablando, pero que sí describan qué es lo que sucede cuando cambia una variable, cuando disminuye una variable. Y esto se les dice, vaya a la simulación y hágalo. Y cuando lo haya hecho, exprese lo que sucede. Entonces, la simulación se vuelve en un recurso para cumplir un objetivo de aprendizaje. Una vez que estamos en la actividad, pues ya nos podemos ir a la evaluación, que precisamente es simplemente una consolidación de conocimientos y que aquí lo que se les pide es que respondan a algún, vamos a ver si nos funciona, que graben un video, que hagan algo para, acá se les pone con un flip para que puedan grabar ellos su video sobre, acá se les dice, busca a tu alrededor un objeto, una edificación, una pintura, donde encuentres una función cuadrática. Toma un video y describe con tu grupo sus características. Entonces estamos pasando de la parte natural, de la parte de ellos solamente tienen ciertos presaberes, a la parte ya concreta que es la aplicación dentro de la vida cotidiana, que es muy importante para las matemáticas y sobre todo para su enseñanza. Eso es lo que les tenía preparado. Si tienen alguna duda, alguna curiosidad que tengan, con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias, profesora Claudia, por este abrebocas, porque definitivamente hay mucho por explorar. Sí, ya tenemos una pregunta, si gusta la abordamos. Y mientras las demás personas que nos están acompañando en la sala se animan a registrar sus dudas en el chat de Zoom, abordamos esta pregunta y podemos presentar alguna otra herramienta o experiencia que yo sé que usted tiene mucho por compartirnos. Entonces, bueno, la pregunta que hay en este momento es del profesor Ramiro Falla. Nos pregunta si en FED se pueden pues conformar los grupos y asignar ya tareas a esos grupos dentro de la plataforma. Ok, primero la plataforma de FED es una plataforma para los docentes. Está creada para los profesores. No está creada para hacer un Moodle, un Google Classroom, una plataforma para ser como repositorio, sino por el contrario, es ser una herramienta que usted pueda incluir en Moodle, en Google Classroom, en cualquier otra herramienta o plataforma donde usted quiera que sus estudiantes reflejen esto. Entonces, la plataforma o el sitio de FED simplemente es un repositorio de las simulaciones que ellos tienen por materia. Entonces, no es una plataforma para los estudiantes. Insisto, es para los profesores que quieran encontrar, por ejemplo, a mí esta me fascina, la de la recta numérica. Aquí dice recursos para profesores y si usted va acá, le explica qué es, por si usted nunca la ha tocado. Para poder acceder hay que estar registrados, les cuento. Y las actividades también nos las presenta. Hay muchas en inglés, pero hay muchas traducidas también. Y esa es una de las grandes tareas que tenemos latinoamericanos, de poner muchas actividades en español en este sitio. Por eso le repito, es una plataforma para nosotros, para que nosotros usemos las herramientas y los recursos. Perfecto. Profesora, ¿de pronto tiene alguna información sobre si hay instituciones en las cuales los equipos de matemáticas, de profesores de matemáticas, han desarrollado algún tipo de innovaciones, de proyectos en las cuales pues han implementado las actividades que FED les proporciona? O sea, ¿hay ya como programas en algunas instituciones educativas? Fíjese que a nivel de instituciones tenemos varias redes de docentes que están, sobre todo los que están vinculados con STEAM,
que están adoptando FED para poder implementar de una forma activa, ¿verdad? Con metodologías activas, esta parte de FED. Por otro lado, hay otros docentes que son de investigación que se dedican a ver, porque para lanzar una simulación son meses de trabajo, no es que lo hacen rapidito y ya se va, sino que simplemente hay todo un método de investigación para poder lanzar. Si se van al sitio de FED, hay unas que dicen prototipo, y precisamente son esas que están como en desarrollo, y ahí está la parte que trabaja con la Universidad de Boulder, de Colorado, donde se están haciendo este tipo de investigaciones. Este es el prototipo del mi sistema solar, el efecto invernadero, que es muy bueno también, y el área de matemática. También tenemos la parte de los juegos de números, tenemos la parte de la media, que empieza la estadística a verse reflejada también en el sitio de FED. Perfecto. Por el momento no nos han registrado más preguntas, entonces invitamos a los asistentes en el espacio de chat, pueden registrar sus comentarios, preguntas respecto a la presentación que la profesora nos hace, para que ustedes pues puedan acceder a más información. Usted, profesora, tenía algo listo que nos quería compartir ahora sobre números enteros. Quería explorar un poco más esa herramienta, Sí, bueno, les quería presentar esto de la recta numérica, que es una de las, bueno, realmente hay muchas que tienen como una aplicación bastante, que los que enseñamos matemáticas sabemos que cuesta un poco en el caso de los números negativos. Cuando nosotros arrancamos con los números negativos, una de las cosas que nos cuesta es que ellos logren comprender por qué un valor es negativo. Y en el caso de esta herramienta, nos presenta precisamente diferentes, pareciera un juego que tenemos acá, pero si nosotros empezamos a desarrollar y a subir esto de acá, pues ya nos vamos a dar cuenta que en el caso de la niña, cuando está arriba, o sea, cuando está volando, entonces es un número positivo, y cuando ya entra el agua, es un valor negativo. Lo mismo pasa con las diferentes figuras, los animales que aparecen, los peces, y esto es muy importante para que los niños empiecen a comprender, pero no solo en esta recta numérica, sino que también se nos da en la parte de la economía, ¿ok? Y por ahí pone Miriam que sí es gratuita, que sí es con un costo y es gratuita totalmente. Lo único que tiene un valor, y lo voy a decir, es si usted quiere descargar la aplicación en el teléfono celular, y cuesta 99 centavos. Es lo único. Pero usted lo puede también ocupar dentro del navegador del teléfono, y es gratis. Entonces ahí es como la opción que usted quiera, ¿verdad? Pero para los estudiantes es muy fácil hacerlos en el teléfono, y las tablets o una computadora es suficiente para que usted la ponga en el proyector, y ya lo tiene en el aula. Fíjense aquí cómo está engordando el pobre cochinito con valores de menos, y aquí empieza con más. ¿Ok? Luego tenemos también la opción de la temperatura. Esto es muy importante porque quiero decir, son datos reales, no son datos inventados. Entonces, se puede integrar también un poco la parte de ciencias con matemática. Se da en grado Fahrenheit, se da en grado centígrados, la época del año que usted quiere, ¿ok? Representar el valor absoluto, ya si usted quiere, por ejemplo, espérame que aquí no me deja aquí está. Okay, aquí podemos comparar las diferentes temperaturas que tenemos, si tenemos en septiembre. Toda esta parte de acá se nos presenta como, acá ponemos el termómetro y ponemos el otro termómetro, y aquí podemos ir viendo la diferencia de temperatura que hay en cada uno. Si es en septiembre, y si nos vamos a enero, cómo cambia también la temperatura. Ok. Esto se va actualizando, como les repito, ¿verdad? En Fahrenheit o en grados centígrados, nos puede ayudar para hacer conversiones de unidades. Así que esta es una de las que a mí me encanta más,
Tenemos también ya lo que nosotros ya pasamos de la parte como intuitiva, de que ellos comprendan un poco la parte de los números negativos y pasar a la recta numérica y que ellos ya puedan interactuar y decir, bueno, 0 es menor que 1, las marcas, el opuesto, el valor absoluto. Podemos cambiar las unidades de medida. Entonces sí creo yo que nos da, si se fijan acá ya nos da como las diferentes opciones que podemos tener. Creo que FET es una herramienta bastante útil cuando no tenemos eso tan a la mano y insisto, al ser gratis nos permite también tener un poco de libertad en poderlo ocupar dentro del aula. Otra que a mí me gusta mucho, bueno, es el movimiento de proyectil, cuando podemos poner física con matemática. El generador de funciones también es muy buena porque arranca de patrones, ¿ok? Ponemos la mariposita, sale la mariposa, pero ¿qué pasa si le pongo el espejo? O si le pongo el gira, como ven de este lado ya va girando la mariposa, y si le pongo una persona, gira la persona. Entonces aquí empiezan a descubrir ellos que la función generará diferentes, por ejemplo aquí podemos poner el arco iris y vamos a la persona y me le va a cambiar de color, pero también lo puedo girar. Entonces como cada acción que yo voy poniendo está generando en la variable que va entrando lo que sale. Entonces aquí empezamos a descubrir la función, valga la redundancia, de la función que estamos implementando. Así es, Juan, es un Muy muy interesante. laboratorio. Ajá. Es un laboratorio, bueno, pero recapitulemos. Y entonces, ¿es gratuita? Pregunta que teníamos. ¿Es necesario registrarse? ¿Cierto? No es necesario, si no lo quiere usar como estudiante no es necesario. Es más, se dice que no es bueno que los estudiantes no se Ok. registren. Los que se tienen que Entonces, registrar son los docentes. quería hacer como esa distinción. Digamos, yo profesor me puedo registrar para encontrar toda la información que viene para los profesores, porque Así como es. usted nos ha hecho énfasis, no es una plataforma pensada en los estudiantes, aunque ellos vayan a poder acceder a algunos de esos recursos. ¿Sí? Así es. Bien. Entonces yo como profesor encuentro esta organización de la plataforma, encuentro los recursos, encuentro actividades. Puedo descargar algunas de esas actividades para no depender de Internet. Así es. Las puedo proyectar. Así es. Pero si yo quiero que mis estudiantes accedan a la herramienta y sean ellos los que manipulen, ¿qué les puedo compartir? ¿Un enlace específico? Exacto. En este momento vamos a esta energía en la pista de patinaje. Esto yo sé que no es de matemática, pero aquí si se fijan, aquí está para que usted la descargue, ¿ok? Si la descarga, le va a descargar el HTML que usted solamente lo pone y no necesita internet. Puede incrustarlo, por ejemplo, lo que yo he hecho en el sitio de acá. Esto es incrustar solo acá, solo la que yo necesito. No necesito darles todo el sitio a los jóvenes, sino el link para que los jóvenes vayan. Entonces usted puede compartir el código para incrustar, lo puede poner de un solo en Classroom. Acá le da la opción para que usted lo incruste en Classroom. Pues lo puede poner en Facebook, lo puede poner en Twitter o simplemente copia el link que aparece en el navegador, le da a copiar y se los da a ellos. No es necesario que le tenga que dar todo el sitio de internet porque se van a perder. Es Usted simplemente podemos enviar el enlace el de enlace. estudiantes por nuestro chat. Claro, en este momento. Bueno, y mientras hacemos eso, Margot nos pregunta si tenemos también actividades diseñadas para estudiantes de primaria. Sí, depende, fíjense que acá cuando yo entro al sitio, lo que hago es irme acá a las simulaciones, le doy todas las simulaciones y al lado izquierdo me aparecen los filtros. Y aquí aparece el grado escolar y yo le puedo dar solamente educación primaria y me van a aparecer las simulaciones que yo puedo usar solo en primaria. Entonces, por ejemplo, matemáticas,
Ahí están los números enteros, está las fracciones, que son muy bonitas las de fracciones, igualdades que no requieren variables todavía, cambios de expresiones, construcción de áreas. De la ley de equilibrio es formidable para empezar a ver la parte de la distancia. Y también hay para universidad, ¿ok? Cuando usted ya quiere entrar un poquito más allá de, por ejemplo, derivadas con las pendientes, Fourier, vectores, que es muy bueno esta adición de vectores, graficando rectas, regresión de mínimos y cuadrados, el tour trigonométrico es muy bueno también para entender la parte de del coseno y del seno. Realmente es una herramienta que nos permite interactuar y repito, además de las ventajas de que es gratuita, es el uso que se le puede dar dentro del aula. Así es, Ramiro, si usted descarga y se las pasa, sí se puede llevar a casa y usted le puede dejar una hoja de actividades descargándolo. Así es. Esa es una de las ventajas. Les quiero mostrar acá, déjenme ver si qué es lo que, voy a cambiar un ratito vamos a ver, permítanme. Mientras yo ya accedí con el enlace que nos envió perfectamente, allí encuentro y pues viene el mismo resumen de los temas, ejemplos de objetivos de aprendizaje. Bueno, está bien, no hay problema con que los estudiantes igual vean esto, me parece interesante y aparecen simulaciones relacionadas. Esto es muy valioso porque no es un contenido, no es algo aislado. Exacto. Les quería mostrar, voy a entrar con a ver, que como yo estoy acá y, bueno, les cuento que soy como coach aquí en FED, entonces me aparece algo que tal vez ustedes no van a tener acceso, pero creo que aquí estamos bien. Por ejemplo, les quiero mostrar una que tenga todas tienen hojas de actividades, ¿ok? Pero vamos a ver esta de graficando cuadráticas, que también es una muy buena. Y aquí donde dice recursos para profesores está la explicación para que usted vea por qué se diseñó de esta forma, qué es cada una de las partes de la simulación. Esto es para ustedes, esto es para los docentes, para identificar qué es ese ojo, por qué pusieron ese ojo. Bueno, porque muestra u oculta la gráfica. Aquí está le pone cada ventana que es, ¿verdad? Porque en esta tenemos 4 ventanas. Aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces, cada una de ellas tiene su descripción. Aquí donde dice actividades, es que los docentes suben en español o en inglés algunas actividades que ya les ha funcionado a ellos, que ya los han experimentado y les aparece la hoja de trabajo de forma editable. La descarga y déjenme ver si la logro compartir acá. Y ahí puede usted fácilmente echar mano de lo que otro docente ya ha experimentado con esa simulación. ¿Okay? Entonces aquí esta es la forma en que, permítame que se detuvo. Sí la ven, ¿verdad? Esta es una hoja de actividades que ya diseñó otro profesor y que le funcionó. Esto se sube al sitio y hay un equipo de revisores de actividades que dice si esta cumple con lo que FED pide para los estudiantes. Entonces usted la puede acomodar, por puesto que está en Word, la edita y la puede poner, es muy larga para mí, solo voy a hacer una página o vamos a tomar solamente el prelaboratorio o el postlaboratorio. Así que lo importante de registrarnos al sitio de FED es precisamente tener acceso a estos recursos de los profesores. Profesora, ¿qué criterios son los que se deben satisfacer para que una actividad sea aprobada, digamos, en FED? Qué buena pregunta. Primero es que motive a la indagación, que el estudiante explore y descubra por sí mismo lo que el contenido está buscando. Tiene que llevar objetivos de aprendizaje porque si no estaremos como remando hacia ningún lado. Por lo tanto, tiene que tener objetivos de aprendizaje. Tiene que tener un juego abierto, es decir, dejar a los jóvenes que exploren la simulación y que jueguen con ella hasta que se familiaricen con la
con la hoja de actividades y luego tener una de las estrategias que nos plantea FED, que es la indagación, las clases demostrativas o precisamente las preguntas conceptuales. Es decir, que lo que tiene que hacer el docente es ocupar a FED como el centro del recurso del aprendizaje, pero que vaya guiado. No es algo que le vamos a decir como una receta de cocina, sino que lo que tiene que hacer es darle una guía para que ellos piensen y saquen conclusiones y construyan. Fíjense que aquí no se les dice ponga A igual a 5, se les dice A mayor a 0. Unos pondrán 3, otros pondrán 4, otros pondrán 5. Por eso es muy difícil que tengan la misma simulación todos o a la hora de pegar una captura de pantalla, porque hay diferentes formas de hacerlo. Que ponga A menor a 0 y qué pasa con la función si A es menor a 0, pues aquí tendrán que seleccionar si es ascendente, descendente. Y al final tiene que tener una síntesis de conocimiento. Una vez que ya exploró, una vez que ya asimiló, vamos a ver si lograron cumplir con los objetivos de aprendizaje por medio de ciertas preguntas conceptuales que se puedan hacer al final de la actividad. Bueno, pues por el tiempo tenemos que ir cerrando, pero pues muy interesante lo que nos ha presentado y seguramente nos llevamos muchas ideas para explorar, para seleccionar, pero volvemos como a esa reflexión de llevar nuevas actividades, pero tiene que haber un propósito, una expectativa de aprendizaje. No es la actividad por bonita, porque sí, por llamativa, sino tener ese norte en qué es lo que queremos promover en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues profesora Claudia, el agradecimiento pues de parte de VD y de parte de los colegas que nos acompañan. La invito para que por favor registre su correo electrónico, su dirección de correo electrónico, pues para que las personas interesadas la puedan contactar si tienen alguna duda. De hecho, también en el cronograma que tenemos de reuniones virtuales, no recuerdo el mes, pero hay un profesor que también quiere abordar alguna experiencia sobre su trabajo con FED Simulations, específicamente para educación media, creo. Entonces, pues creo que esto también nos va a dar mucho para compartir, mucho para hablar, para reflexionar también como en nuestros colectivos docentes, ¿no? Entonces, mil gracias y bienvenida siempre a este espacio. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Yo aprovecho, les estoy compartiendo en nuestro chat el enlace a nuestra página web. Algunos de ustedes ya la han explorado. Nuestra página web ud.uniandes.edu.co. Y les recuerdo que aquí, además de nuestras reuniones virtuales, tenemos otros recursos que ponemos a disposición de la comunidad de educadores matemáticos y que son recursos de acceso abierto. Entonces, invitados para que naveguen por nuestra página. Si desean acceder al video de la charla de hoy, es una comunicación de innovación. Y en esta página ustedes van a encontrar la información sobre, por ejemplo, la charla de la profesora Claudia, y allí encontrarán el enlace a las diapositivas y el enlace al video de esta charla, porque todo está quedando grabado para que ustedes lo puedan revisar también con sus colegas y compartir pues esta información con ellos.